Isabel Moreno sentía el peso del pequeño dispositivo USB en su mano como si fuera un ancla, conteniendo meses de trabajo arduo y peligroso, la prueba irrefutable de la corrupción que se extendía por la policía de Phoenix. Caminaba por los pasillos del tribunal con la determinación de quien sabe que está a punto de encender una luz en un lugar muy oscuro. Sin embargo, antes incluso de que pudiera dar el primer paso oficial hacia la justicia, la propia injusticia la interceptó en la figura del oficial Marcos Reyes. Él, un veterano con más de 2 décadas de servicio, la miró, y lo que vio no fue a una colega agente de la ley, sino un blanco para su prejuicio arraigado, sin siquiera imaginar que él mismo era una pieza central en la investigación que ella portaba. La identificación de la DEA que Isabel presentó con firmeza fue sumariamente ignorada por Reyes. Con una convicción ciega y palabras ásperas, la acusó de haber falsificado el documento, de ser una impostora que había robado aquella placa. La situación escaló rápidamente a una violencia gratuita y humillante. Ante un vestíbulo repleto de miradas atónitas de jueces, fiscales, abogados y periodistas, Reyes le retorció el brazo a Isabel y la esposó. El metal frío en sus muñecas era menos doloroso que la sensación de impotencia y el ardor de la injusticia pública, pero en su interior la determinación de Isabel solo se fortaleció. Aquella agresión era la personificación de lo que ella había venido a combatir. Conducida a una pequeña sala lateral, fría e impersonal, Isabel sintió el eco de los pasos apresurados de Reyes alejándose por el pasillo, dejándola con el silencio metálico y el ardor en su muñeca, donde la esposa había sido apretada con fuerza innecesaria. Por un instante, la incredulidad amenazó con sofocarla. Allí estaba ella, una agente federal, tratada como una criminal común por un hombre que representaba exactamente el tipo de abuso de poder que ella había venido a combatir. La humillación pública aún reverberaba en su piel, una sensación pegajosa e invasiva. Sin embargo, la rabia que ascendía caliente y potente no era ciega. Era una furia dirigida, una energía que ella aprendió a canalizar a lo largo de años, enfrentando adversidades en una carrera dominada por hombres y muchas veces por miradas sesgadas. Pensó en el dispositivo USB, seguro en su posesión a pesar de la truculencia, y en todo lo que contenía. Las voces de las víctimas silenciadas, las imágenes de la traición a la confianza pública, los rastros meticulosamente recolectados de la extensa red de corrupción. Recordó los rostros anónimos que sufrían diariamente en manos de policías como Reyes, personas cuyas vidas eran aplastadas por la bota de la injusticia. Ese recuerdo era un bálsamo para la herida abierta en su orgullo y un combustible para su misión. No, ella no se dejaría abatir. Aquel episodio, por más doloroso que fuera, solo confirmaba la urgencia y la justeza de su lucha. Miró el reloj en la pared. El tiempo para su declaración se aproximaba, y ella necesitaba estar allí, no como la mujer detenida, sino como la agente que sacaría la verdad a la luz. No pasó mucho tiempo para que la puerta de la sala se abriera nuevamente, no con una disculpa formal, sino con la información apresurada de que podía seguir a la audiencia. Aparentemente, algún trámite burocrático apresurado había ocurrido entre bastidores tras la constatación de a quien realmente habían detenido, aunque el daño de la humillación ya estaba hecho. Isabel se recompuso con la dignidad que le era intrínseca, arreglando la ropa arrugada y respirando hondo, sintiendo cada músculo tenso de su cuerpo protestar. Al regresar al vestíbulo y enseguida adentrarse en la imponente sala de audiencias, sintió todas las miradas sobre sí, una mezcla incómoda de curiosidad mórbida, lástima y en algunos rincones más sombríos, quizás hasta un mal disimulado escarnio.
Lo ignoró. Levantó la cabeza, sus pasos firmes resonando levemente en el mármol pulido, y se dirigió al lugar designado para los testigos. El silencio que se instaló cuando su nombre fue llamado era palpable, cargado de una expectativa casi insoportable. Allí estaba ella, la mujer que minutos antes había sido públicamente subyugada, ahora posicionada para hablar. Cuando el fiscal le dio la palabra, la voz de Isabel salió clara, firme, sin rastro alguno de vacilación, cortando la tensión como una cuchilla afilada. «Señoras y señores», comenzó ella, su mirada recorriendo el tribunal antes de fijarse en el juez, «en los últimos 7 meses he estado al frente de una investigación secreta sobre mala conducta coordinada y corrupción sistémica dentro del Departamento de Policía de Phoenix». La declaración cayó como una bomba, la sorpresa estampada en el rostro de muchos, la atmósfera de la sala cambiando instantáneamente de un circo de curiosos al epicentro de un terremoto judicial. Con la atención del tribunal enteramente volcada en ella, Isabel conectó el dispositivo USB a un proyector, y el silencio en la sala se tornó aún más denso, roto solo por el suave clic del ratón mientras navegaba por los archivos. «Las pruebas que presentaré», continuó ella, la voz resonando con una calma calculada que contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar, «incluyen grabaciones de audio y video, testimonios jurados y documentos internos que demuestran un patrón de abuso de poder, falsificación de pruebas y obstrucción de la justicia». Cito, primer archivo reproducido fue un audio. La voz inconfundible y arrogante de Marcos Reyes llenó el ambiente, nítida y cruda, ordenando a un oficial subalterno que encontrara algo, cualquier cosa, para incriminar a un joven latino detenido sin motivo aparente, especificando que el informe debía ser lo suficientemente convincente para justificar el arresto y asustarlo un poco. En un rincón de la galería, una mujer de mediana edad comenzó a llorar silenciosamente. El pañuelo presionado contra la boca era la madre del muchacho mencionado en la grabación, su dolor convirtiéndose en la personificación viva y dolorosa de aquellas palabras frías. Isabel hizo una pausa respetuosa antes de proseguir, informando que aquel era solo uno de más de una docena de registros similares, todos involucrando a jóvenes de minorías étnicas, cuyos casos, curiosamente, habían sido archivados por falta de pruebas, tras un periodo de intimidación y acoso, un modus operandi que pintaba un cuadro desolador de discriminación institucionalizada y sistemática. El fiscal de distrito, un hombre de semblante habitualmente severo que ahora exhibía una expresión de shock, contenido y creciente interés, se levantó para interrogar. «Agente Moreno, ¿puede usted identificar al oficial cuya voz oímos en esta grabación y que dio esas órdenes específicas?» Isabel no vaciló. Su mirada encontró la de Reyes, que asistía a todo desde un rincón de la sala reservado a policías, el rostro antes burlón ahora una máscara de incredulidad y rabia mal contenida. «Sí, señor fiscal, el oficial es Marcos Reyes, el mismo que me detuvo de forma truculenta e injustificada en la entrada de este tribunal esta mañana». Un murmullo recorrió la sala. Ella continuó, la voz firme. «Debo informar también que esta no fue la primera vez que el oficial Reyes intentó intimidarme. Hace aproximadamente 3 semanas, tras un encuentro en el que él claramente percibió que yo podría representar una amenaza para sus actividades ilícitas, fui abordada de manera amenazante. Estos incidentes, sumados a la naturaleza de mi investigación, me llevaron a solicitar protección federal, pues temía y aún temo por mi seguridad». La revelación flotó en el aire, cargada de implicaciones. Tras un breve momento de deliberación,
y visiblemente afectado por la gravedad de la declaración y las evidencias presentadas, el juez que presidía la sesión se manifestó, su voz grave rompiendo el tenso silencio. Agente Moreno, considerando la naturaleza sus alegaciones y las evidencias iniciales, su solicitud de protección federal está concedida y se proveerá inmediatamente. Al día siguiente, el tribunal de Phoenix servía con una electricidad palpable, una mezcla de anticipación y aprensión. La noticia de la declaración explosiva de la agente Moreno y de las grabaciones incriminatorias se había extendido como la pólvora, atrayendo a una multitud aún mayor de periodistas, abogados y ciudadanos curiosos. La seguridad alrededor del edificio y dentro de la sala de audiencias había sido visiblemente reforzada. Cuando Isabel Moreno entró, puntualmente, su presencia era aún más imponente que la víspera. Discretamente flanqueada por 2 agentes federales, caminó con la misma resolución, pero ahora había un nuevo peso en su semblante, el de quien sabe que la batalla está lejos de terminar, pero que posee el arsenal necesario para enfrentarla. Sin dilación, se dirigió al juez y al fiscal. Señor juez, señor fiscal, con su permiso, quisiera presentar evidencias adicionales cruciales para este caso. Sostenía un segundo dispositivo USB. Este dispositivo contiene 26 minutos de audio de un informante confidencial, un individuo que, por razones obvias de seguridad, no puede ser nombrado en este momento, pero cuya veracidad ha sido exhaustivamente verificada. Él detalla, con riqueza de detalles, las instrucciones directas del oficial Marcos Reyes para manipular informes policiales, coaccionar testigos y presionar a oficiales subalternos a silenciar a ciudadanos que osaran cuestionar sus acciones o las de sus asociados. Un fragmento específico fue reproducido y nuevamente la voz de Reyes, arrogante y desdeñosa, resonó. Yo soy intocable en esta ciudad. Tengo todo el sistema en mi bolsillo. Nadie se mete conmigo ni con los míos. La grabación revelaba no solo actos aislados de corrupción, sino una mentalidad de impunidad profundamente arraigada, una creencia de estar por encima de cualquier ley o escrutinio. La onda de choque provocada por la grabación del informante aún recorría la sala cuando Isabel, manteniendo su postura inquebrantable, anunció que había más. Además del audio, posee un registro en video. Las luces se atenuaron parcialmente y la pantalla exhibió una filmación nocturna, granulada, pero inequívocamente clara. Mostraba a Marcos Reyes en un estacionamiento mal iluminado, mirando nerviosamente a su alrededor antes de encontrarse con una figura no identificada y entregarle un sobre voluminoso que investigaciones posteriores comprobarían que contenía declaraciones de testigos falsificadas e informes alterados referentes a un caso de brutalidad policial que había sido convenientemente cerrado. La imagen de Reyes, actuando en las sombras, como un criminal común, asestó otro golpe a cualquier resquicio de credibilidad que él pudiera tener. Al final de la exhibición, Isabel Moreno se giró hacia el juez, su voz resonando con la fuerza de la convicción y de la justicia. Excelencia, las evidencias presentadas demuestran, más allá de toda duda razonable, un patrón de obstrucción de la justicia, conspiración para falsificar pruebas y abuso sistemático de poder por parte del oficial Marcos Reyes. Ante lo expuesto, y para garantizar la integridad de las investigaciones en curso y la seguridad de futuros testigos, el Estado solicita el arresto inmediato del oficial Marcos Reyes. El juez, un hombre experimentado y curtido, miró las pruebas, a Isabel, y luego a Reyes, que parecía haberse encogido en su asiento. Tras un silencio que pareció una eternidad, profirió su decisión.
Considerando la gravedad y la contundencia de las evidencias presentadas por la agente Moreno, este tribunal ordena el arresto inmediato del oficial Marcos Reyes. El sonido del mazo golpeando fue casi un susurro ante la conmoción que siguió, mientras dos agentes se aproximaban a un Reyes atónito, que apenas conseguía balbucear palabras incoherentes de negación y sorpresa, mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Mientras Marcos Reyes era conducido fuera del tribunal, esposado y visiblemente desorientado, el rostro antes rubicundo ahora pálido y los labios moviéndose en protestas inaudibles, Isabel Moreno se permitió un breve momento para observarlo. La arrogancia que él exhibía con tanta naturalidad se había desvanecido, reemplazada por la cruda incredulidad de quien se juzgaba verdaderamente intocable. Ella se le acercó, no con escarnio, sino con la gravedad de quien entrega una sentencia largamente merecida. ¿De verdad no pensaste que yo tendría la última palabra, verdad, oficial Reyes? Su voz era baja, pero cada sílaba cargaba el peso de los meses de investigación y de la humillación que él le había infligido. Él solo la miró, los ojos vacíos de comprensión. Para Isabel, no había triunfo en aquel momento, solo la constatación sombría de un deber cumplido y la claridad de que aquella victoria era apenas el comienzo de una limpieza mucho mayor. El arresto de Reyes desencadenó una serie de investigaciones internas y federales, exponiendo una red de corrupción que involucraba a figuras como la abogada Sofía Méndez, conocida por sus tácticas cuestionables, y revelando la colaboración crucial del oficial Tomás Calderón, quien arrepentido había decidido cooperar con las autoridades. Crucialmente, el caso llevó a la reapertura de la investigación sobre la muerte sospechosa 5 años antes de un joven policía que, se decía, había intentado denunciar los abusos dentro del departamento y cuyo suicidio siempre había sido visto con desconfianza por muchos. Meses después, tras un juicio seguido de cerca por los medios y la comunidad, Marcos Reyes fue condenado por múltiples cargos, recibiendo una sentencia que lo mantendría lejos de las calles por un largo tiempo, un hito en la lucha contra la impunidad en Phoenix. Pasados 3 meses de la condena de Reyes, el polvo en Phoenix comenzaba a asentarse, pero para Isabel Moreno, la vida había tomado un rumbo inesperado. Su actuación intrépida y meticulosa no solo le había valido un ascenso a un cargo senior dentro de la DEA, sino que también había llamado la atención en las más altas esferas de la justicia federal. Fue entonces cuando recibió una llamada de Catalina Herrera, la respetada e incisiva directora del FBI en Washington. Herrera fue directa, como era su costumbre, y la propuesta que hizo dejó a Isabel momentáneamente sin palabras. El liderazgo de una recién creada Fuerza de Tarea Nacional de Integridad Policial. «Agente Moreno», dijo Herrera con su voz firme al otro lado de la línea, «lo que usted hizo en Phoenix, la manera como desmanteló aquella red desde adentro, con valentía e inteligencia, es exactamente lo que necesitamos a escala nacional. Tenemos informaciones preocupantes sobre patrones de mala conducta similares en al menos otros 12 estados». La dimensión del desafío era colosal. Isabel vaciló. La batalla en Phoenix había cobrado un alto precio personal. Ansiaba un período de estabilidad, reconstruir una rutina menos turbulenta. Sin embargo, la imagen de las víctimas, el recuerdo de la arrogancia de los corruptos y la urgencia en las palabras de Herrera pesaron más. Aceptó, pero impuso sus condiciones: autonomía para montar su equipo y los recursos necesarios para operar sin ataduras. Con el acuerdo sellado, Isabel se preparó para la mudanza a Washington, consciente de que un capítulo aún más desafiante de su vida apenas comenzaba.
Instalada en su nueva oficina en Washington, con el título de Directora Adjunta de Integridad Policial del FBI, pesando sobre sus hombros con una mezcla de honor e inmensa responsabilidad, Isabel Moreno sabía que su primer y más crucial paso sería montar el equipo adecuado. La lucha contra la corrupción sistémica no era para aficionados ni para lobos solitarios. Necesitaba especialistas, personas con habilidades únicas, pero, sobre todo, con coraje y un inquebrantable sentido de la justicia. El primer nombre en su lista fue el de Tomás Calderón, el ex policía de Phoenix, cuya conciencia finalmente había hablado más alto, transformándolo en un denunciante crucial. Su experiencia en las trincheras de la policía y su viaje de redención le conferían una perspectiva interna valiosísima y una lealtad forjada en el fuego. A su lado, Isabel reclutó a Amara Benítez, una joven analista de datos con una mente brillante, casi aterradora en su capacidad para encontrar agujas en pajares digitales, identificando anomalías y patrones en vastas bases de datos policiales que pasarían desapercibidos para la mayoría. Para la robustez jurídica y la capacidad de enfrentar interrogatorios y tribunales, trajo a Miguel Soria, un exfiscal federal con una reputación legendaria de incorruptibilidad y una tenacidad que pocos se atrevían a desafiar. Completando el cuarteto inicial estaba Sara Cano, una psicóloga conductual con una notable habilidad para leer a las personas, detectar mentiras y trazar perfiles psicológicos que podrían desentrañar las dinámicas de poder y coerción dentro de redes criminales. Juntos formaban un grupo heterogéneo, pero unido por el propósito y por el liderazgo inspirador de Isabel, listos para lo que viniera. El primer gran desafío no tardó en surgir, proveniente de los informes preocupantes que llegaban de Portland, Oregón. 17 arrestos por posesión y tráfico de drogas, todos involucrando a jóvenes negros y latinos de entre 18 y 25 años, habían seguido un patrón alarmante. Las evidencias cruciales o desaparecían misteriosamente de los depósitos de la policía o eran consideradas contaminadas, los casos invariablemente archivados por falta de pruebas. Sin embargo, las víctimas, muchas de ellas sin antecedentes penales, eran coaccionadas a firmar confesiones bajo amenazas veladas o explícitas, mientras que los oficiales responsables de estos arrestos problemáticos recibían elogios y ascensos sospechosamente rápidos. Amara Benítez se sumergió en los datos y en pocos días hizo un descubrimiento crucial. Todos los informes policiales referentes a estos 17 arrestos habían sido sutilmente alterados exactamente 48 horas después de la detención inicial y, más revelador aún, todas las alteraciones se originaban desde el mismo terminal de computadora dentro del Departamento de Policía de Portland. Era como si siguieran un manual de falsificación de evidencias. Para Isabel, aquello era una señal clara. La precisión y la repetición del método indicaban una operación coordinada y su intuición, agudizada por años de experiencia, le decía que la corrupción en Portland no se limitaba a unos pocos policías de calle deshonestos. Era algo mucho más profundo, más organizado y, consecuentemente, más peligroso. La fuerza de tarea se preparó para su primera misión en el campo, consciente de que lo que encontraran en Portland podría definir el tono de su futuro. Mientras el equipo se instalaba discretamente en Portland, la intuición de Isabel Moreno sobre la profundidad de la corrupción local solo se fortalecía. Las alteraciones en los informes policiales eran demasiado precisas. Los ascensos de los oficiales involucrados en los casos sospechosos demasiado coordinados para ser obra del azar o de simple mala conducta individual. Había una mente organizadora,
un maestro dirigiendo aquella orquesta de ilegalidades, y ella estaba determinada a encontrarlo. Fue Miguel Soria, con 1900 su paciencia de monje y olfato de investigador veterano para rastrear archivos y cruzar informaciones aparentemente inconexas, quien trajo la pieza que comenzó a dar sentido al rompecabezas. En medio de pilas de registros de traslados y archivos personales de oficiales, un nombre saltó a sus ojos. Capitán Roberto Vargas, el actual y respetado jefe de la División de Narcóticos de Portland. Vargas no era un desconocido para el historial que Isabel traía consigo. Había sido trasladado desde Phoenix 6 años antes, en una época que coincidía de forma perturbadora con la muerte del joven policía que había intentado denunciar la corrupción en Phoenix, el mismo caso cuya reapertura había sido una de las consecuencias directas de la investigación de Isabel en aquella ciudad. La conexión encendió una alerta roja en la mente de Isabel. Vargas no era solo otro sospechoso, se convertía instantáneamente en el eslabón perdido, el posible puente entre la podredumbre que ella había erradicado en Phoenix y el esquema que ahora florecía en Portland. La comprensión de que podría estar lidiando con una red de corrupción mucho más antigua y ramificada de lo que había imaginado inicialmente, trajo un nuevo peso a su misión, volviéndola aún más compleja y peligrosa. Isabel reunió a su equipo de inmediato, la urgencia del nuevo descubrimiento estampada en su semblante. La información sobre el capitán Vargas y su conexión con Phoenix flotó sobre la sala de reuniones improvisada como una nube cargada. La discusión que siguió fue intensa. Todos sabían que obtener pruebas concretas contra un capitán de la policía, una figura de autoridad con conexiones y poder, sería una tarea hercúlea y arriesgada. Fue entonces cuando Tomás Calderón, hasta entonces más observador, dio un paso al frente, la voz firme rompiendo la tensión. «Yo puedo infiltrarme», ofreció, para sorpresa de algunos. «Piénsenlo bien. Soy un ex policía, un denunciante. Puedo presentarme a Vargas como alguien que fue traicionado por el sistema, que se cansó de ser el bueno y ahora busca una forma de sobrevivir, quizás incluso de lucrar con las reglas reales del juego». La idea era audaz y cargada de peligros. Isabel ponderó el peso de la responsabilidad por la seguridad de Calderón abrumador. Él estaría solo, su vida dependiendo de su capacidad para convencer a Vargas y de la discreción de la tecnología de escucha que llevaría. Sin embargo, la lógica de Calderón era sólida. Él podría ser la llave para abrir el caparazón de desconfianza de Vargas. Con una mezcla de aprensión y confianza en la valentía e inteligencia de su colega, Isabel aprobó el plan. Días después, equipado con micrófonos ocultos y el corazón latiendo fuerte, Calderón se encontró con Vargas en un bar discreto. El anzuelo funcionó. Vargas, viendo en Calderón un espíritu potencialmente afín, comenzó a exponer su filosofía cínica. La lealtad ciega a los suyos, la necesidad de proteger a los hermanos de uniforme a cualquier costo y, lo más revelador, la práctica de ajustar la realidad cuando un sospechoso claramente parecía culpable, incluso si las pruebas no lo corroboraban. Era la confirmación que necesitaban, y la puerta al círculo íntimo de Vargas estaba peligrosamente entreabierta. En las semanas que siguieron, Tomás Calderón se sumergió cada vez más profundamente en el lodazal que era la red de Roberto Vargas. Con una actuación impecable, conquistó la confianza no solo del capitán, sino también de sus principales lugartenientes, obteniendo acceso a conversaciones y encuentros que revelaban la extensión y la metodología de la corrupción. Cada fragmento de información, cada nombre susurrado, cada lugar de encuentro sospechoso era meticulosamente registrado por las escuchas y traspasado al equipo.
En Washington, Amara Benítez transformaba estos datos brutos en un mapa complejo y aterrador de la influencia de Vargas, que se extendía como tentáculos de un pulpo por 3 departamentos policiales diferentes, contaminando operaciones y manipulando estadísticas para encubrir sus rastros y los de sus cómplices. Simultáneamente, Sara Cano se volcaba sobre las grabaciones, analizando los perfiles psicológicos de cada jugador clave en la órbita de Vargas, identificando sus debilidades, sus motivaciones y, crucialmente, quién entre ellos podría ser más susceptible a ceder bajo presión y cooperar con la investigación. La tensión era una constante para Calderón, que vivía en el filo de la navaja, cada sonrisa forzada, cada palabra calculada siendo una apuesta por su propia seguridad. Para Isabel y el resto del equipo, la espera por cada informe de Calderón era insoportable, una mezcla de esperanza por el progreso de la investigación y un miedo constante a que su disfraz fuera descubierto. Isabel, en particular, sentía el peso de la responsabilidad por cada segundo que Calderón pasaba infiltrado, revisando los protocolos de seguridad y los planes de extracción de emergencia casi obsesivamente. El gran vuelco, el momento que transformaría la investigación de un caso complejo de corrupción policial en algo de proporciones sísmicas, ocurrió de forma inesperada. Calderón, ahora considerado un miembro confiable del círculo interno de Vargas, fue convocado a una reunión secreta. El lugar elegido ya era un mal presagio. Una cabaña aislada, internada en el denso y húmedo bosque de Oregón, lejos de miradas curiosas y de cualquier posibilidad de vigilancia externa. Al llegar, la atmósfera era pesada, cargada de una seriedad sombría que él no había presenciado antes. 12 hombres estaban presentes, sus rostros iluminados por la luz tenue de un quinqué de gas. Entre ellos, para el shock silencioso de Calderón, que luchó por mantener la compostura, se encontraban no solo policías de alto rango, sino también 2 jueces y un prominente fiscal de distrito. Lo que se desarrolló aquella noche, mientras los micrófonos ocultos de Calderón registraban cada palabra con claridad, escalofriante, fue la discusión abierta y descarada sobre cómo manipular un gran jurado. El caso en cuestión involucraba al hijo de un político local influyente, acusado de homicidio, y el grupo allí reunido planeaba meticulosamente cómo intimidar testigos, sobornar jurados y fabricar evidencias para garantizar un veredicto de inocencia. Era la prueba definitiva, el flagrante delito de una conspiración sistémica que alcanzaba las entrañas del propio sistema judicial, revelando que la corrupción iba mucho más allá de la policía. Era un cáncer que había hecho metástasis en los pilares de la justicia. Calderón sabía, mientras oía a aquellos hombres tramando lo impensable, que tenía en sus manos el poder de implosionar toda aquella estructura corrupta. Tan pronto como Tomás Calderón logró salir a salvo de aquella guarida de conspiradores, la grabación completa de la reunión en la cabaña fue entregada a Isabel. Escuchar las voces claras de los jueces, del fiscal y de los policías de alto rango planeando subvertir la justicia con tanta frialdad y arrogancia fue un golpe en el estómago para todo el equipo, pero también la confirmación definitiva de que tenían en sus manos un caso de proporciones monumentales. Isabel no perdió tiempo. Contactó inmediatamente a la directora Catalina Herrera en el FBI, transmitiendo la gravedad y la extensión de la conspiración. Herrera, percibiendo la dimensión explosiva de la situación, movilizó recursos significativos y garantizó el sigilo absoluto necesario para el siguiente paso. En los días que siguieron, la fuerza de tarea de Isabel, ahora ampliada con equipos tácticos y analistas de Washington, trabajó febrilmente. El plan, bautizado como Operación Integridad,
apuntaba al arresto simultáneo de 23 individuos, incluyendo a los jueces y al fiscal, en 14 lugares diferentes esparcidos por la ciudad y sus alrededores. La logística era una pesadilla, la necesidad de sincronía, impecable. En la madrugada de 1960, la operación, mientras los equipos se posicionaban silenciosamente, la tensión en el centro de comando improvisado en Portland era casi insoportable. Isabel repasaba cada detalle por enésima vez cuando su teléfono seguro vibró. Era Calderón, la voz embargada por el terror. «Isabel, lo saben, Vargas. Él lo descubrió todo. Viene por mí. Estoy en un almacén abandonado cerca del río Willamette. Dijo que me va a hacer pagar». El mundo de Isabel pareció detenerse por un instante. El riesgo que Sintos Calderón había corrido se había materializado de la peor forma posible. El shock inicial dio paso a una descarga de adrenalina fría y calculadora en Isabel. Su peor miedo se había confirmado, pero no había tiempo para la vacilación. Tenía que salvar a Calderón y al mismo tiempo garantizar que la Operación Integridad, fruto de meses de trabajo y del sacrificio de su agente infiltrado, no se viera comprometida. Amara activa una alerta de sirenas cerca del lugar que Tomás indicó. «Parezca que estamos llegando con toda la fuerza», ordenó mientras se levantaba, la decisión estampada en su rostro. Para el resto del equipo de asalto principal, su instrucción fue clara y firme. «Mantengan el plan original. Arresten a todos los objetivos. Yo voy a buscar a Tomás». Sin esperar respuesta, partió con un pequeño equipo táctico hacia el almacén, el corazón martilleando contra las costillas, cada minuto pareciendo una eternidad. Al llegar, la escena era aún peor de lo que había imaginado. Calderón estaba atado a una silla, el rostro ensangrentado e hinchado por los golpes, mientras Roberto Vargas, acompañado por dos de sus secuaces más leales, vociferaba amenazas sobre él. En el instante en que las sirenas coordinadas por Amara comenzaron a aullar a lo lejos, creando la ilusión de una aproximación masiva, Isabel y su equipo irrumpieron en el lugar. «FBI, manos arriba, Vargas, se acabó», gritó ella. Tomado por sorpresa, Vargas agarró a Calderón, intentando usarlo como escudo humano. En un movimiento rápido y preciso, fruto de años de entrenamiento, Isabel disparó, el tiro certero alcanzando el hombro de Vargas, haciéndolo aullar de dolor y soltar a Calderón. Los otros dos oficiales, viendo a su líder incapacitado y oyendo el ruido real de los refuerzos acercándose, se rindieron rápidamente. Calderón estaba a salvo y el cerebro de la operación corrupta de Portland estaba bajo custodia. La Operación Integridad, como se la conoció nacionalmente, reverberó mucho más allá de las fronteras de Portland. El rescate de Tomás Calderón y el arresto del capitán Roberto Vargas fueron solo la punta del iceberg. En las horas y días que siguieron, los equipos coordinados por Isabel Moreno y supervisados por la directora Herrera ejecutaron una serie de órdenes de arresto que sacudieron las estructuras del poder en 3 estados. En total, 48 individuos fueron detenidos, incluyendo no solo a los policías corruptos de Portland, los 2 jueces y el fiscal de distrito sorprendidos en la cabaña, sino también a otras figuras influyentes en departamentos vecinos, revelando una red de complicidad y crimen organizado mucho más vasta e interconectada de lo que se sospechaba inicialmente. El juicio de Roberto Vargas fue rápido y ejemplar. Ante las pruebas irrefutables, incluyendo las grabaciones de Calderón y su propio testimonio sobre el intento de homicidio en el almacén, Vargas fue condenado a 30 años de prisión por una miríada de delitos que iban desde extorsión y manipulación de evidencias hasta asociación ilícita e intento de homicidio. Para Isabel y su equipo, Tomás, Amara, Miguel y Sara, el agotamiento físico y mental era inmenso,
pero superpuesto por una profunda e indescriptible sensación de deber cumplido. Habían enfrentado al monstruo de frente y, esta vez, la justicia, por más tardía que fuera para algunas víctimas, había prevalecido de forma rotunda, enviando un mensaje claro de que nadie estaba por encima de la ley. El impacto del trabajo incansable de Isabel Moreno y su fuerza de tarea trascendió las condenas. La Operación Integridad se convirtió en un parteaguas, un catalizador para un movimiento nacional por reformas policiales significativas y por una mayor transparencia en el sistema de justicia. Inspirados por la valentía de los denunciantes como Tomás Calderón y por la eficacia de la investigación liderada por Isabel, legisladores en diversos estados comenzaron a aprobar nuevas leyes más robustas de protección a testigos y denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad. Además, la exigencia de cámaras corporales equipadas con sistemas antiadulteración, una tecnología que podría haber evitado muchas de las manipulaciones de evidencias descubiertas, se convirtió en un clamor popular y una realidad en muchos departamentos. Isabel, mirando hacia atrás, desde el día de aquella humillante detención en el tribunal de Phoenix hasta el desenlace de la compleja telaraña de corrupción en 1900. Portland comprendía que su viaje había sido una prueba de resiliencia y fe en la posibilidad de cambio. El dolor, el miedo y los sacrificios habían sido inmensos, mas la visión de un sistema más justo, donde el honor y la integridad no fueran meras palabras vacías, la había impulsado a cada paso. Su historia, ahora susurrada en los pasillos del FBI y más allá, servía como un faro de esperanza, demostrando que, incluso frente a la más arraigada corrupción, la determinación de una persona, apoyada por un equipo dedicado, podría de hecho mover montañas e inspirar a una nación a buscar un futuro mejor.